Sean bienvenidos y bienvenidas a Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales y es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. Se abre de nuevo la esperanza para un diálogo directo entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono a sus homólogos Putin y Zelensky. Se habla de una conversación con todas las partes y un posible alto el fuego. La escalada ofensiva de Israel deja al menos 91 muertos este lunes en la Franja de Gaza. Previamente, el ejército israelí había lanzado una orden de evacuación contra la ciudad de Han Yunis. Todo esto mientras líderes occidentales amenazan al gobierno de Benjamin Netanyahu con sanciones. Venezuela suspendió temporalmente los vuelos comerciales desde Colombia. Según las autoridades colombianas, la medida aplica hasta el 26 de mayo. Y Caracas alega que es por seguridad nacional. Tras detener lo que califican de mercenarios, el gobierno venezolano afirma que querían sabotear las elecciones locales. Damos inicio con la guerra en Ucrania. La diplomacia se reactivó este lunes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantuvo sendas reuniones telefónicas con sus homólogos de Rusia y Ucrania. Mientras Putin se mostró favorable a avanzar en un memorando de paz, Zelensky instó a una reunión de alto nivel bajo la posible mediación del Papa León XIV. Ampliamos en este informe de Marta Moya. Diplomacia de ida y vuelta alrededor de la guerra en Ucrania. Tras las conversaciones directas entre Kiev y Moscú en Estambul, opacadas por la polémica alrededor de la no asistencia de Vladimir Putin al país otomano y bajo la sombra de un paquete de sanciones que no fue, Donald Trump volvió a liderar este lunes un nuevo capítulo para la eventual distensión entre las partes. 2 llamadas con Zelensky, una larga discusión con Putin y otra telefonada a los europeos para comunicarles la situación. Acabamos de pasar 2 horas y media hablando con Vladimir Putin y creo que se han hecho algunos progresos. La situación allí es terrible. Cada semana mueren asesinados 5.000 jóvenes, así que espero que hayamos hecho algo. También hablamos con los jefes de la mayoría de las naciones europeas y estamos tratando de cerrar todo este asunto. Putin y Trump hablaron de un intercambio de prisioneros como síntoma de la mejora de sus relaciones bilaterales. Y según el Kremlin, no se estableció ningún cronograma para el alto el fuego, aunque habría una voluntad de Moscú para dar pasos hacia adelante. Acordamos con el presidente de Estados Unidos que Rusia propondrá y estará dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando sobre un posible acuerdo de paz. Incluirá la definición de una serie de posiciones, como los principios de arreglo, el calendario de un posible acuerdo de paz, etc. Incluido un posible alto el fuego durante un cierto periodo de tiempo si se alcanzan los acuerdos adecuados. Por su parte, el mandatario ucraniano planteó un mayor compromiso de Europa, aunque se desconoce si sus planes tienen el beneplácito ruso. Estamos considerando una nueva reunión de todos los equipos. Nos gustaría que fuera de alto nivel. Estados Unidos, Ucrania, Rusia, países europeos y Gran Bretaña. Dicha reunión podría tener lugar en Turquía, el Vaticano o Suiza. Zelensky instó a Trump a impulsar sanciones contra Moscú, mientras los europeos saludaron los supuestos avances bajo una eventual mediación del Papa León XIV. Vamos a la Franja de Gaza, en donde este lunes quedó expuesto el control absoluto de Israel sobre el enclave. Al menos 91 personas murieron en medio de la renovada ofensiva israelí, a la vez que por primera vez en cerca de 3 meses, el gobierno de Benjamin Netanyahu permitió el ingreso de ayuda humanitaria al territorio. Es proseguir una guerra para evitar una hambruna por razones diplomáticas, en palabras del propio premier israelí. Los 91 fallecidos se registran en varios puntos de Gaza, de acuerdo con la defensa civil. Previamente, el ejército había ordenado la evacuación de la ciudad de Han Yunis. Prepárense para un ataque sin precedentes, fue el anuncio. Sobre el ingreso de la ayuda humanitaria, veamos este informe de Diego Bazzani. Después de 2 meses y medio, un poco de ayuda humanitaria entra en Gaza, pero ¿con qué condiciones?
Este lunes han ingresado al enclave palestino algunos camiones con víveres para la población civil gazatí. La oficina del primer ministro ha detallado que los productos de primera necesidad serán entregados por razones diplomáticas. Sin embargo, varios funcionarios del gobierno de Benjamín Netanyahu han dejado claro que el grupo islamista Hamas de ninguna manera estará implicado en la distribución de los alimentos y medicinas. Hoy Israel está facilitando la entrada de camiones con alimentos para bebés. En los próximos días Israel facilitará la entrada de decenas de camiones de ayuda. Lo esencial está claro. Israel siempre cumple el derecho internacional y sus obligaciones. Todos en la comunidad internacional deben decidir de qué lado están, del lado de Israel o del lado de Hamas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha insistido en que solamente se enviará a Gaza lo mínimo y no por razones humanitarias. Se proporcionará lo mínimo a la población, simplemente para evitar que el mundo nos impida actuar o nos acuse de crímenes de guerra. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la situación de hambruna de Gaza es crítica tras el bloqueo que se llevó a cabo desde el 2 de marzo. 2 meses después del bloqueo, 2 millones de personas pasan hambre, mientras 116.000 toneladas de alimentos están bloqueados en la frontera, a tan solo unos minutos de distancia. El riesgo de hambruna en Gaza está aumentando de manera deliberada. En los últimos días, varios países occidentales históricamente aliados de Israel, como Francia y Alemania, han criticado el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. A su vez, este lunes, el primer ministro de Reino Unido ha catalogado la situación de insostenible. Vamos a Polonia, donde el domingo tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales que dejaron un escenario dividido entre el centrismo europeísta y el partido de derecha nacionalista Ley y Justicia. Una contienda ajustada en la que la extrema derecha volvió a sacar a músculo y que se resolverá el próximo 1 de junio. Veamos. Resaca electoral polarizada en Polonia. La primera vuelta de la contienda presidencial en el país europeo, celebrada el domingo, dio una victoria escueta al candidato liberal y proeuropeo Rafał Trzaskowski, actual alcalde de la capital, Varsovia, con algo más del 31% de los sufragios. Menos de 2 puntos porcentuales más que el nacionalista euroescéptico de derecha Karol Nawrocki, que ayer se mostraba optimista. Ganaremos estas elecciones, estamos preparados, estamos decididos y todo acabará con una victoria conjunta, una victoria para Polonia. La campaña por el balotaje empezó este lunes, con el candidato centrista llamando a la unidad para alinearse desde la presidencia con las políticas europeístas del primer ministro Donald Tusk, algo que no ocurre ahora con el mandatario Andrzej Duda, auspiciado por el nacionalismo del partido Ley y Justicia. Hoy debemos mantenernos unidos porque al otro lado está el político más radical que Ley y Justicia haya tenido jamás. Y hoy debemos plantarnos claramente contra el radicalismo y demostrar que así es como ganaremos estas elecciones, si nos mantenemos unidos. En paralelo, entre los polacos hay más incertidumbre que otra cosa, mientras los movimientos anti-establishment se asientan en el territorio. Si miramos a nuestros vecinos de Alemania, Francia o Gran Bretaña, en todas partes la extrema derecha está ganando terreno, aprovechando el malestar social. Aunque esto es muy preocupante, desgraciadamente era algo de esperar. Es una gran sorpresa para mí que después de tantos años de supuesta democracia en nuestro país, de repente resulte que estas personas hablen y ocupen determinada posición. El próximo 1 de junio, Polonia elige si quiere más Europa o darle la espalda a su gobierno actual. Cambiamos de tema. El gobierno de Venezuela suspendió los vuelos desde y hacia Colombia, presuntamente por la llegada de mercenarios con el objetivo de sabotear las elecciones legislativas y de gobernadores del 25 de mayo. El análisis es con Luis Fernando Trejos Rosero, profesor investigador de la Universidad del Norte, experto en temas de negociaciones de paz, conflicto armado y seguridad ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. Es recurrente ver que Venezuela señala a Colombia como el lugar de origen de peligros para su seguridad e incluso para la propia integridad del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué se sabe acerca de los señalamientos realizados este lunes por parte de Diosdado Cabello? Buenas noches, Juan. Pues nos ha tomado por sorpresa a los colombianos. También la Cancillería ha manifestado su sorpresa frente a esta noticia, ya que se comunica de manera unilateral, no se usan los canales diplomáticos y, como suele suceder, el gobierno venezolano
da públicamente un anuncio sobre una especie de complot en el cual hay unos mercenarios que van a entrar a su territorio a realizar actos terroristas y de sabotaje, pero no muestra ninguna evidencia ni hace públicas las capturas o los medios que se utilizaron en términos de inteligencia para desmantelar dicho plan. Aquí lo que se puede leer entre líneas es que cuando uno ve la temporalidad de la suspensión, en este caso es hasta el lunes 26, precisamente un día posterior a la realización de las elecciones de Congreso y regionales en Venezuela, que son el 25, lo que uno puede especular o tratar como hipótesis explicativa es que lo que no quiere Venezuela es que haya veeduría y que no se acuse al régimen de realizar algún tipo de fraude electoral en estas elecciones que se avecinan por parte de sectores opositores colombianos que también son muy críticos con la dictadura de Nicolás Maduro. Y bueno, lo que se espera es que si hubo fraude y se robaron unas elecciones presidenciales, seguramente se repetirá el mismo patrón en las de Congreso y en las regionales. Sí, esa fecha del 26 de mayo de la cual habla el gobierno colombiano, precisamente como usted nos adelantaba, la Cancillería de Colombia dice que no tuvo notificación previa de esta decisión. ¿Es esto una señal de distanciamiento entre Caracas y Bogotá? Recordemos que fue precisamente bajo este gobierno, el gobierno del presidente Petro, que se retomaron los vuelos entre ambos países. Sí, hay una tensión que ha venido escalando, ya que el gobierno Petro hacia finales del año pasado desconoció pública y abiertamente los resultados de las elecciones presidenciales y le exigió al gobierno de Caracas que se hicieran públicas las actas de votación, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Y en este sentido, si bien no hay ruptura de relaciones diplomáticas, la administración Petro ha sido clara en señalar que no reconoce la legitimidad de esa elección, y eso tensionó mucho unas relaciones a las cuales el gobierno colombiano le hizo una apuesta muy grande en términos de capital político, y eso tenía como objetivo dos cosas. Primero, que Venezuela fuera un actor fundamental en la resolución del conflicto armado que se adelanta con el ELN, una guerrilla que hoy es binacional y que tiene parte de su comandancia y su militancia en suelo venezolano, pero también Colombia buscaba ser un actor central en la recuperación económica o en la eventual recuperación económica de Venezuela si se levantaban las medidas sancionatorias contra el régimen de Maduro, en la medida en que empezara a relajar las medidas autoritarias y hubiera permitido la realización de unas elecciones libres. Ya como usted adelantaba, desde Colombia también ha habido en los últimos años acusaciones de que en Venezuela se oculta, se albergan a guerrilleros. ¿Cómo se entiende el discurso de cada una de estas naciones? ¿Está politizado sobre todo por el momento en el que se suelen dar ese tipo de acusaciones como es el momento actual? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que desde o hasta el momento de la llegada al poder del chavismo, la presencia de actores armados colombianos en la zona de frontera se asumía como una amenaza binacional a la seguridad de ambos estados. Y una vez llega Chávez, esa situación, digamos, cambia y empieza un proceso de securitización de las relaciones binacionales. Antes los problemas eran fronterizos y hoy son por seguridad, y hay dos hitos fundamentales en ese relacionamiento. Primero es el Plan Colombia, un plan antinarcóticos que se suscribió durante la administración Pastrana, pero que para Venezuela era el inicio de una guerra armamentística, una carrera armamentística, y posteriormente la política de seguridad y defensa nacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que llevó a las insurgencias hacia la zona de frontera buscando precisamente que fueran a los países vecinos o se resguardaran en países vecinos y que esos países también combatieran a las insurgencias. Esto ha venido escalándose, pero ya es un secreto a voces y hay evidencia amplia y suficiente de que el ELN ha construido un santuario estratégico en suelo venezolano y que allá son bien recibidos y hacen parte del dispositivo de seguridad del régimen de Maduro, especialmente en la zona fronteriza con Colombia. Luis Fernando Trejos Rosero, profesor investigador de la Universidad del Norte, experto en temas de negociaciones de paz, conflicto armado y seguridad ciudadana. Muchas gracias por ese análisis. Siempre a la orden. Avanzamos y para terminar, terminamos esta emisión al ritmo de rock. Con
Concretamente el rock o el punk con la banda californiana Green Day, que anunció este lunes una gira por Sudamérica. La agrupación, que cuenta con cerca de 40 años de trayectoria, comenzará el 24 de agosto en Bogotá para seguir en Lima, Santiago de Chile, Sao Paulo y terminar en Asunción el 15 de septiembre. En su publicación en redes sociales, Green Day hace un llamado a sus seguidores en Argentina a estar pendientes porque dicen serán los siguientes. Llegamos al final de este informativo. La invitación, como siempre, a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24. En un instante, deportes.